Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Química de cuarto semestre y con este video queremos introducirlos al análisis de balance de materia de la materia estequiometría con algunos ejercicios. Se requiere secar un sólido desde el 30% hasta el 5% de humedad mediante una cámara de secado. Se emplea el aire contracorriente con una temperatura de bulbo seco con 50 grados Celsius y una humedad relativa del 10%. El aire que sale de la cámara tiene una temperatura de bulbo seco de 20 grados Celsius y humedad relativa del 80%. Al final se obtienen 100 kilogramos hora de producto seco. Hallar el valor de los flujos faltantes. Para el diagrama del ejercicio de secado, nos está diciendo que está entrando una corriente con un sólido y una humedad. La fracción másica de la humedad va a ser de 0,3 y del sólido de 0,7. Nos está diciendo que está saliendo también con una humedad. La fracción del sólido va a ser igual a 0,95 y la fracción del agua de 0,5. También nos informa que en esta corriente, o sea, en nuestra corriente 4, hay un flujo de 100 kg hora. Igualmente nos está diciendo que está entrando una contracorriente de aire. En la corriente 1 y 3 nos están dando solamente la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco. Con respecto a los datos que nos dieron en la corriente 1 y en la corriente 3 de temperatura de bulbo seco y humedad relativa, usamos la carta psicométrica para poder hallar su humedad absoluta. En la corriente 1 intersectamos los valores de 20 grados centígrados en temperatura de bulbo seco y 80% en humedad relativa. Trazamos una línea recta hasta la humedad absoluta y hallamos que su valor es de 0,012 kilogramo de vapor por kilogramo de aire seco. Lo mismo hacemos en la corriente 3 con su temperatura de 50 grados centígrados y una humedad relativa de 10%. Trazando su línea recta hasta la temperatura absoluta, hallamos que su valor es de 0,0075 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. Para continuar con el proceso realizamos las fracciones mágicas en la corriente 1 y la corriente 3. Principalmente realizamos las de la corriente 3 utilizando la fórmula de la fracción del agua en la corriente 3, la cual es masa del agua sobre masa del aire más masa del agua, la cual nos dio 7.4442 por 10 a la menos 3. Para realizar la fracción del aire en la corriente 3 hicimos una diferencia, la cual es 1 menos el valor que nos dio de la fracción del agua en la corriente 3, el cual nos dio un valor de 0,9926. Así también realizamos las fracciones mágicas de la corriente 1. Iniciamos con la fracción mágica del aire en la corriente 1, la cual es la masa del aire sobre la masa del aire más la masa del agua, la cual nos dio un valor de 0,9881. Y para realizar la fracción mágica del agua en la corriente 1, hicimos una diferencia, la cual es 1 menos el valor que nos dio de la fracción mágica del aire en 1, la cual nos dio un valor de 0,0119. Para saber si el ejercicio se puede realizar o no, vamos a hacer los grados de libertad correspondientes. Bueno, el número total de variables independientes nos dio que tenemos 4 flujos y 4 componentes, uno por cada corriente. Eso nos va a dar un total de 8. El número total de balanzas independientes son 3, los cuales son las sustancias o los componentes que están ingresando al proceso. El número total de variables independientes especificadas nos están dando un flujo y 4 componentes. Eso nos da un total de 5. Y no nos están dando ninguna relación. Al realizar la respectiva resta nos da un valor de 0, lo cual el ejercicio se puede realizar sin asumir base de cálculo. Para continuar debemos realizar los balances. Principalmente realizaremos el de la cerámica, el cual consiste en tomar las corrientes de entrada y salida. En este caso estamos tomando que el flujo de cerámica está entrando en la corriente 2 y sale en la corriente 4. Debido a que no conocemos estos valores, debemos tomar las fracciones. Principalmente estamos tomando la fracción de la corriente de sólido del 2 y se multiplica por el flujo total de la corriente 2. Así como también tomamos la fracción del sólido en 4 y se multiplica por el flujo total de la corriente 4. Al hacer el respectivo despeje,
tenemos un valor de 135.7143 kilogramos hora. Para continuar con el ejercicio se hace el respectivo balance para el agua. Nos damos cuenta que el agua está entrando en la corriente 2 y en la corriente 3 y está saliendo en la corriente 1 y en la corriente 4. Al no conocer estos valores, tomamos la multiplicación de su fracción molar por el flujo total de la corriente. Finalmente nos damos cuenta de que existen dos incógnitas en nuestra ecuación, que va a ser F3 y F1. Esto nos da como resultado la primera ecuación, que es la siguiente. Para continuar realizamos el balance del aire, el cual se realiza con las corrientes que ingresan y las que salen. En este caso está ingresando la corriente 3 y está saliendo la corriente 1, debido a que es una corriente de contracorriente. Debido a que no conocemos los valores, utilizamos las fracciones de cada uno y los flujos totales para hallarlos. Podemos notar que existen dos incógnitas, por lo cual utilizamos un sistema 2×2 para resolver estas ecuaciones, los cuales nos dan los valores principalmente de F1 de 7.920,7.552 kilogramos hora y F3 de 7.956.1.333 kilogramos hora. Se quema una sustancia de 75% en masa de carbono y 25% en masa de hidrógeno, junto con aire en un reactor de combustión continua en estado estacionario, y se obtiene como gases de chimenea una mezcla que incluye monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. La alimentación del quemador contiene 19,4% en mol de oxígeno, 72,8% en mol de nitrógeno y 7,8% en mol del combustible. El porcentaje de conversión del combustible es del 90% y el gas de chimenea contiene 1 mol de dióxido de carbono por cada 8 moles de monóxido de carbono. Determine sus flujos y fracciones faltantes. Para comenzar, primero se tomó una base de cálculo, la cual se utiliza para conocer la cantidad de componentes y la cantidad de compuesto que hay en el combustible. Para esto se multiplicó con el factor de conversión del peso molecular del compuesto para obtener la cantidad de carbonos y de hidrógenos como se muestran en la imagen. A partir de 75 gramos de carbono se multiplicó por su razón molar, que sería 1 mol de carbono por cada 12 gramos de carbono, se obtuvieron 6.25 moles de carbono, y lo mismo se hizo con los gramos de hidrógeno obtenidos. Después se realizó un factor de conversión para poder determinar la cantidad de porcentaje en mol del carbono y de hidrógeno, que en este caso son 6,25 moles de carbono dividido entre los 6,25 moles de carbono más los 25 moles de hidrógeno. Y lo mismo se realiza con el porcentaje molar del hidrógeno. Y teniendo en cuenta esos dos valores obtenidos, se divide entre el número menor para poder determinar cuánto es la cantidad de átomos que se requieren para poder determinar el compuesto, que en este caso podemos evidenciar que es el metano. En cuenta el sistema que nos plantean, el cual es un reactor continuo, el cual realiza una conversión del 90% del metano, y teniendo en cuenta las fracciones de cada uno de los componentes, que en este caso son el metano, el oxígeno y el nitrógeno, y nos plantean también una relación la cual es de 8 moles de dióxido de carbono es igual a 2 moles de monóxido de carbono que salen en la corriente 2. Como este ejercicio se va a desarrollar por balance elemental, entonces hay que realizar la matriz atómica, en la cual consiste en poner todos los componentes que interactúan en el sistema y todos los elementos que hay, haciendo la relación respectivamente de cada uno. O sea, cuántos átomos de carbono hay en el metano. Y así sucesivamente con cada una de las casillas. Y para saber el número de balances independientes que se pueden hacer, hay que hallar la matriz reducida, que en este caso está en nuestra matriz reducida, que como podemos observar tenemos un pivote de unos. Entonces nos indica que se pueden hacer 4 balances elementales independientes. Teniendo en cuenta los grados de libertad para el reactor, observamos que el número total de variables independientes para este caso son 2 flujos y 7 componentes, que en total nos van a dar 9. El número de balances elementales independientes son 4, que son los balances realizados por
tomados en cuenta de la matriz reducida. El número de variables independientes especificadas para este ejercicio son 2 y el número de relaciones, las cuales son la conversión y la relación que nos dieron en el principio, y observamos que el ejercicio se puede realizar asumiendo una base de cálculo, debido a que los grados de libertad nos dieron un valor de 1 y teniendo en cuenta esto, realizamos la caracterización de la corriente hallando los flujos de cada uno de los componentes de la corriente 1, que en este caso son el metano, el oxígeno y el nitrógeno. Ya teniendo los grados de libertad y caracterizada la corriente 1, procedemos a hacer el balance elemental por cada uno de los elementos presentes en el sistema. Aquí empezamos con el balance del carbono, el cual vemos que entra en el metano de la corriente 1 y sale en la corriente 2 como metano, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Y aquí ya se puede reemplazar con el valor que hallamos de la caracterización de la corriente 1. Lo cual nos da nuestra primera ecuación para trabajar. Ahora procedemos a hacer el balance del oxígeno, el cual el oxígeno también entra en la corriente 1 como oxígeno diatómico, sale como oxígeno diatómico también en la corriente 2 y también sale en forma de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. Y ya incluyendo los valores conocidos obtenemos esta que sería nuestra segunda ecuación para trabajar. Ahora, realizando el balance del hidrógeno, obtenemos que en la corriente 1 ingresa metano y en la corriente 2 sale metano y sale agua. Y pues entonces, reemplazando los valores de la caracterización de la corriente, obtenemos la ecuación número 3. Lo mismo se hace con el balance del nitrógeno. Reemplazando los valores obtenidos en la caracterización de la corriente, observamos que el flujo de la corriente de nitrógeno en 1 es igual al flujo de la corriente de nitrógeno en 2. Y obtenemos el valor de 72,8 moles por hora en la corriente de nitrógeno en 2. Ahora vamos a usar la conversión para ayudarnos para hacer el balance de materia. Teniendo en cuenta que el concepto de conversión es la materia que se consume sobre la que entra. Y la que se consume es la que entra menos la que sale. Y pues ya tenemos el metano que entra gracias a la caracterización de la corriente 1. Y reemplazándolo en la ecuación de conversión podemos hallar el flujo de metano en 2, lo cual nos dio 0,78 mol hora. Y ahora con ayuda de la relación, que es 8 moles de dióxido por 1 mol de monóxido de carbono, podemos reemplazar eso en la ecuación 1 para hallar el valor del flujo del dióxido de carbono en 2, lo cual nos dio 0,78 mol hora. Y también con ayuda de esta misma relación podemos hallar el flujo del monóxido, la cual es pues multiplicando por 8 el flujo que nos dio del dióxido de carbono, lo cual nos dio 6,24 mol hora. Teniendo en cuenta el flujo del metano en la corriente 2, reemplazamos para poder hallar el valor del flujo de agua en la corriente 2, que en este caso es el valor de 14,04 mol hora. Y lo mismo reemplazando en la ecuación 2 los valores del dióxido de carbono y del monóxido de carbono y del agua, hallamos el valor de oxígeno en la corriente 2, que en este caso nos dio un valor de 8,48 mol hora. Y realizando la suma de los flujos, obtenemos de los flujos de la corriente 2, que en este caso son de metano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, obtenemos un flujo de valor de 103,12 mol hora. Finalmente, para terminar el ejercicio, vamos a hacer la caracterización de la corriente 2. Entonces sería ya las fracciones molares, teniendo en cuenta su flujo por el del componente dividido en el flujo total, lo cual nos dan estos resultados.